Porque la historia humana, nosotros, es un lapsus, es un periodo de tiempo en toda una eternidad. Entonces existía una eternidad antes y existirá una eternidad después. Entonces nuestra vida está dentro de esta eternidad. La historia humana, todos los seres humanos que existieron en toda esta época, están en este periodo de tiempo, entre toda la eternidad. Entonces la vida no es pasajera, la vida es eterna en todo su sentido. Pero este periodo de tiempo que pasamos como seres humanos aquí de carne y hueso, sí que es. Pero la vida en sí no lo es pasajera. Y hoy quería trabajar y adentrar en uno de los textos que para mí es profundamente increíble, que es Juan 11. Y el libro de Juan es precioso. Además de ser un libro que nos cuenta una historia, también nos cuenta algo por detrás de la historia, algo más profundo, algo entre las líneas, entre líneas. Y nosotros vamos a hablar hoy de un texto que habla sobre la vida, pero también habla sobre una resurrección y habla también sobre una muerte. Pero antes quería dar una afirmación a todos nosotros y que guardemos eso dentro en todo el tiempo que nosotros pasemos durante este tiempo que estaremos viendo la historia. En Juan 14, 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros decimos: wow, qué increíble. Pero cuando dice eso, el verbo y lo que viene antes del verbo define que solamente existe una. Es la vida, es el camino y es la verdad. No existe vida, no existe camino y no existe verdad fuera de él. No hay. Es como único, puede ser acera, pero camino no es. Entonces, si nosotros entendemos que Jesús es la única vida, es el único camino y es la única verdad, entonces solo hay una vida. Y si Él dice que Él es esta vida, entonces solo podemos vivir si Él está en nosotros y entre nosotros. Solo podemos vivir si Él está en nosotros y entre nosotros. Aparte de la vida es existencia. Pero una existencia sin sentido es muerte. Entonces aquí solo hay una u otra. O hay vida o hay muerte. Porque si una existencia no tiene sentido, porque solamente da sentido a la existencia, a la vida, o vivimos o estamos muertos. No hay para dónde ir. Y eso depende de ti y de mí. Queremos aceptar esta vida que hoy se nos presenta. Este Jesús que se presenta como resurrección y vida. Entonces vamos ahí al texto. No vamos solamente a decir, sino que vamos al texto. Y es precioso como ese texto es contado. Vamos en Juan 11 y dejar con que el texto nos hable. Voy hablando durante ese texto y dice que había un cierto hombre llamado Lázaro de Betania, en la misma aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira que el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús oyó eso, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y quería hacer un paréntesis aquí en eso. Vemos cómo Jesús y cómo el Evangelio de Juan trabaja. Por ejemplo, si vemos aquí
la acción de María al mojar los pies y secar con sus cabellos los pies de Jesús, representa una simbología de humildad, ¿no? De rendirse a los pies de Dios. Y Betania, en una de las traducciones más fieles o que podría dar sentido, significa casa de pobreza. Es un pueblo como casa de pobreza, es el significado de Betania. Lo que podemos ver aquí es una familia que reconocía cómo era, pero que se rendía a quien era el rey de verdad. Entonces vemos una familia que realmente reconoció su pobreza de espíritu, es decir, que no conseguirían todo por su propia ganancia, sino que solamente obtendrían todas sus cosas por medio de Jesús. Y eso es muy fuerte y es un paréntesis entre esa historia. Y podemos ver en la secuencia, se dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí esta palabrita amor es fileo en griego, y solo para que podamos entender la profundidad de eso. Nosotros escuchamos algunas veces, hablamos sobre el ágape, fileo, diferentes tipos de amor, pero aquí el amor que estaba diciendo era que Jesús amaba como si fueran sus amigos, su familia. ¿Ves la relación tan cercana que tenía Jesús con ellos? Jesús sabía quién eran. Por eso que Jesús vivía en Jerusalén y estaba a 3 kilómetros de Betania, lo que veremos luego. Son 30 minutos de caminata. Y lo chulo es que Jesús constantemente iba a esta casa. ¿Y por qué Jesús iba a esta casa? Porque Jesús va al encuentro de personas que reconocen su humildad, que no consiguen todo solo. Es ahí donde visita a Jesús. En corazones como lo de Lázaro, un corazón receptivo al amor de Jesús, al que tú amas. El que tú amas está enfermo, es decir, Lázaro aceptaba ser amado. Y eso es muy interesante, eso es muy bonito, ver, ¿no?, que Jesús demuestra también sus emociones. Ya veremos que cuando le da la noticia de que Lázaro por una tragedia muere, Jesús llora. Vemos un Jesús humano. Vemos un Jesús que no es solamente un Dios que controla todo, que sí controla, pero también sufre con los que sufren. Sufren con aquellos que ama. Sufre por mí y por ti. Y sufrió la mayor de las mayores muertes que podrían ser, la mayor humillación que podría ser por nosotros. Es de este Jesús que nació, es de este Dios que vino a nuestro encuentro. Otro paréntesis. No sé si vosotros ya habéis fijado, cuando hacemos un pesebre, ¿no? El montaje que hacemos para la Navidad, ¿sabéis qué es un pesebre? Un pesebre. Un lugar, ¿no?, ¿qué hacía ahí los animales en el pesebre? Comer. Mira la profundidad de todo eso. El Dios Todopoderoso nació y fue colocado en un pesebre. El pesebre es el encuentro entre toda esta creación que Dios hizo. Donde hay hambre, Dios se colocó ahí. Donde hay un lugar para comer, Dios se puso ahí. Y recordemos lo que dice Jesús futuramente: yo soy el pan de vida. Qué fuerte. Él es aquel que nosotros tenemos que comer. Es de Él que nosotros hacemos nuestra hambre. Es de este Jesús que nació.
Qué fuerte. Pero también vemos que este Jesús es un Dios que controla el tiempo. Pasando el tiempo, cuando pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de eso, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y entonces pasa un montón de preguntas y sus discípulos dicen, no hay, ¿por qué vas ahí si quieren apedrearte? ¿No? Y Jesús dice, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda en el día, no tropieza, pero el que ve la luz, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda por la noche, tropieza porque la luz no está en él. ¿Quién es esta luz? Es el propio Jesús. Él es la luz que alumbra y que no nos hace tropezar. Es en Él que podemos caminar. Es en este niño que nació para sanar nuestra hambre, que también nos trae la luz para que podamos ver la situación a la cual nosotros estamos. Y dijo que después de esto nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero le voy a despertar. Entonces los discípulos dicen, pero Jesús, si está durmiendo, se recuperará. Pero tengo clarísimo que ellos no habían entendido lo que Jesús quería decir, ¿no? Entonces Jesús dice, Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a donde está Él. Eso es tremendo. Jesús, el dueño del tiempo, de Cronos, de nuestro tiempo, también es el dueño del tiempo de esta eternidad. ¿Os acordáis de toda esta historia que habíamos empezado, no? Estamos en un periodo de eternidad. Es este tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, ese tiempo que está por encima del nuestro. Y es este tiempo que Jesús habla. Jesús se queda 2 días más en donde estaba, porque sabía de lo que iba a acontecer en la vida de Lázaro. Pero no solo eso, Jesús quería dar a entender a sus discípulos que Él era la vida, ¿no? Y Jesús demuestra este poder sobre la muerte. Pero no solo la muerte física, pero también la muerte espiritual. Jesús es poderoso sobre tu muerte y mi muerte. Luego veremos cómo de Jesús trabaja en eso con propio Marta y María. Porque cuando llegó Jesús, entonces María salió corriendo al encuentro de Jesús después de 4 días que Jesús no había llegado todavía en la casa de ellos y ya había muerto Lázaro. Entonces, cuando Marta escuchó que Jesús vendría, dijo así, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pides a Dios, Dios te concederá. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees en esto? Esa es una gran pregunta. ¿Creemos en eso? ¿Creemos que nuestra vida está repleta de muerte y vida? Cuando Jesús está hablando esto a Marta y cuando habla de la resurrección, no habla de un momento solamente en el futuro, porque si nosotros creemos que iremos a resucitar, estar con Dios, pero lo que Jesús está diciendo aquí no es eso. Él está diciendo que hay muerte y hay vida todos los días. Y solo en Él podemos encontrar
y cambiar quién somos, nuestro estado. Yo no sé cómo te encuentras hoy, no sé cómo te encuentras por dentro. Si te encuentras una persona que realmente no da, no consigue, no tiene para dónde ir, no sabe cómo enfrentar sus problemas, quizá con tu marido, quizá con tu mujer, quizá con tus hijos. Puede ser que intentaste todo en tu vida para conseguir resolver un problema y no ha pasado. ¿Qué es lo que propia Marta dice? Yo intenté, pero tú no estabas. Jesús es la vida. Pasamos por periodos de muerte, pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Podemos pasar por momentos de dificultad, pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Pero Él tiene una promesa para nosotros. Él es la resurrección. Él es que convierte en muerte en vida. Quizá estamos pasando por un momento de muerte, pero tener en cuenta la promesa de Dios. Él es la vida. Él es la transición de la muerte a vida. Él es el momento que da una viravuelta en todo. Y siguiendo, Jesús va al encuentro del gran Lázaro de esta historia. Y imagínate tú y yo, qué locura, que imagínate que nosotros sepultemos a una persona y ya está oliendo mal, después de algunos días, pero en el contexto de los judíos en aquel entonces, ellos no sepultaban a una persona por un día, porque velaban por ella, esperando que pudieran resucitar. ¿Y por qué eso? Porque pasaban muchas enfermedades en aquella época y las personas parecían que estaban muertas, pero de la nada volvían a la vida. Es que en realidad había pasado algo y recuperaban su sentido y volvían a ver, a caminar y todo eso. Pero no estaban muertas. Entonces lo que ellas hacían era este tiempo y luego enterraban. También vemos que algunos judíos no creían en la resurrección. Creían que eso es imposible. Algunos de algunas sectas judías o de otros que no creían en eso. Pero en un porcentaje mayor existía la posibilidad de que hasta 3 días alguien pudiera resucitar. Era un consenso dentro de los judíos más light, ¿no? De que se podría resucitar en sí. Pero ya habían pasado 4 días. 4 días desde que Lázaro fue para tumba. Y mira qué locura. Pero entonces Jesús se acerca a aquella situación. ¿Os acordáis que Juan está hablando, además de contar una historia, de algo que está profundo en todo eso? Jesús llega a la situación, llega a la cueva. Y nosotros escuchamos, y creo que os vais a sonar, la historia de cueva ha pasado por mucho tiempo desde la Biblia, está ahí, es un camino por toda la Biblia. Vemos a Abraham cuando Dios dice, Dios sale de ahí, estaba aflito. Jesús dice, Dios, un ángel de Dios. Creemos que Jesús también participó de toda esta narrativa en el Antiguo Testamento. Dile, sal de esta situación. Vemos a Elías pasando por todos sus problemas con Jezabel, teniendo miedo de morir, en una depresión tan profunda. Y Dios dice, sal. De igual modo pasó con Jonás cuando estaba dentro de la barriga de un pez. Dios dice, ¿dónde te metiste, tío? Sal. Vemos también los apóstoles con mucho miedo, con miedo de morir. Jesús llega a esa situación después de resucitar y dice, van, sal. Vemos a Pablo lo mismo, metido en una cueva por mucho tiempo. Y Jesús
llega la voz de Dios y dice, sal. Y eso es lo que pasa aquí. Jesús camina al encuentro de la muerte. Es un Jesús no que está con nosotros, es un Jesús con nosotros, es un Dios Emmanuel, como vemos en Isaías, es presente. Y este Dios presente camina en dirección a la muerte y llama afuera. Me acuerdo de un predicador cuando decía, cuando Jesús llega a esta situación, Él dice nombre de Lázaro, porque si dice solo ven todos los que estaban dentro de la cueva para afuera. No, entonces solamente Lázaro ahora, ¿vale? Entonces era eso. Jesús va y dice, Lázaro, sal afuera. Afuera de esta obscuridad, afuera de este desespero, de esta incertidumbre, en la oscuridad de nuestras vidas muchas veces. Estamos tan atados como momias, como en la situación de Lázaro, que no sabemos cómo salir de eso. Pero tener en cuenta que el Dios que nació para sanar nuestra hambre, para dar luz a nuestra vida, es un Dios que va de encuentro a nuestra muerte, a nuestra vida, a nuestra oscuridad, a nuestras incertidumbres, a no saber lo que sabemos o lo que no sabemos, y da sentido a todo eso. Y para mí, ver que al principio hablaba de Betania, ¿no? De los pobres de espíritu, y ver cómo Jesús va al encuentro de ellos. Jesús vuelve al encuentro de los pobres de espíritu, de personas que realmente saben que no logran las cosas solas. Y eran conscientes de sus ataduras. Marta, consciente de sus ataduras, de que, ¿y si? ¿No? ¿Y si estuvieras aquí? Era la persona que siempre decías, ¿y si tú estuvieras aquí, Señor, la situación podría mejorar? Si tú estuvieras aquí en esa situación, mi matrimonio podría haber tenido una solución. Si tú estuvieras aquí, mi hijo ni siempre podría pasar por eso. Y si tú estuvieras aquí, Jesús va con esa persona. Jesús no va al encuentro de personas pero yo voy a luchar para conseguir lograr que mi hijo vuelva a la iglesia. No, Dios va al encuentro de personas que son dependientes de Él y que saben que solo por medio de Él estas personas podrán ser transformadas y tener un sentido de vida en su muerte. Y además de este milagro de resurrección, de que cuando Jesús llama a Lázaro y dice, ven, Lázaro se despierta y sale afuera, existe un milagro mayor todavía, que es que Lázaro mismo atado sale afuera. Eso es una locura. Imagínate una momia saltando y saliendo afuera. Ese es el gran milagro, de que mismo con nuestras ataduras, de que mismo con nuestras incertidumbres, de que mismo con nuestros fallos, podemos saltar al encuentro de la vida. No es porque tú tienes fallos, no es porque tú tienes problemas, no es porque tienes sus dudas existenciales, que no puedes acercarte a esta vida, a Dios, a Jesús, a este niño que vino a sanar nuestra hambre. Y esa historia me hace reflexionar sobre mí, hace reflexionar sobre mi relación, no solamente con Dios, que es la base de todo, pero también mi comportamiento y mi manera de ser con los demás. Me hace reflexionar de que sin Él, mis ataduras van a hacer daño
a los demás. Mis ataduras, mis obscuridades, lo que oculto, lo que yo dejo en el oscuro, pueden hacer daño a los demás. La luz viene para alumbrar aquellos momentos de dificultad, aquellos pequeños detalles que nosotros no abrimos a nadie. Pero es ahí donde hay resurrección, donde hay cambio verdadero. Es en este lugar, es lo más oculto, en la cueva dentro de nuestros corazones, que Jesús dice, dame eso, sal de ahí, quita de ahí, porque yo voy a dar vida en esta situación. Y es muy interesante al final que resucitamos si nosotros queremos y nos encontramos con ese autor de vida y con la vida en sí. El mismo que nos creó es de la vida y solamente en Él podemos vivir. Solamente en Él. No hay por dónde huir. Por eso, en Hebreos, dice así pues salgamos afuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Sal. Este salir del campamento es otra señal de que necesitamos salir. Necesitamos salir de esta cueva que hay en nosotros para que amemos de verdad a los demás. Para que en mi trabajo yo refleje esta vida que tengo. Porque si me amoldo a la realidad de ahí, nunca seré vida a los demás. Pero eso no significa que tenemos que ser seres religiosos, diciendo, sin Cristo tú vas al infierno. Porque el infierno también es una realidad y nos acompaña en nuestra vida. ¿Os acordáis? O es muerte o es vida. Del mismo modo que nosotros creemos que el cielo es real y presente aquí, por medio de nuestras palabras y nuestros amores que se relacionan, que se conectan, nuestras malas actitudes también son reales. Y podemos hacer con que la muerte dentro de una comunidad sea real. Entonces, como iglesia, vamos a orar ahora una persona con la otra, para que como un solo cuerpo, como una comunidad, podamos ayudarnos en nuestras cuevas, podamos ayudarnos en nuestros pecados, en nuestros problemas, en nuestras dudas, para que la muerte no reine aquí, sino que reine la vida. Y empezando aquí, podemos expandir eso afuera. Entonces ahora uno con el otro, oréis para que la vida sea real dentro de vosotros, aquí en esta comunidad. Entonces, un tempito para que con la de la derecha, con la de la izquierda, podáis orar y con el propósito de alcanzar personas afuera.